Hola a todos, nosotros somos Cintia, Paola y Adriana y somos parte de este podcast titulado Cafecito con Anónimos. En esta mesa vamos a discutir sobre el tema de ciberseguridad enfocado en el actual gobierno de México y en el papel de las instituciones especializadas en este tema. Antes de empezar, es importante definir qué entendemos por ciberseguridad. Bueno, según la definición de la Unión Internacional de Telecomunicaciones en el año 2008, es el conjunto de herramientas políticas y directrices, métodos de gestión de riesgos, acciones, formaciones, prácticas idóneas, garantías y tecnologías que pueden utilizarse para proteger la disponibilidad, integridad y confidencialidad de los activos de la infraestructura conectada perteneciente al gobierno, a las organizaciones privadas y a los ciudadanos. Estos activos incluyen los dispositivos informáticos, el personal, la infraestructura, las aplicaciones, los servicios, los sistemas de telecomunicaciones y los datos del mundo cibernético. Como podemos escuchar, es una definición bastante técnica y difícil de comprender, pero encontramos contrastes con algunos otros conceptos que pueden ser mucho más accesibles a todo público, como el concepto de McKinsey en el texto de Perspectiva sobre Seguridad en México, que nos dice que la ciberseguridad es el conjunto de acciones tomadas por organizaciones e individuos para mitigar los riesgos que enfrentan en el ciberespacio con el propósito de disminuir la probabilidad de sufrir un ciberataque. A partir de este punto ya podemos darnos cuenta que el concepto de ciberseguridad gira en torno a la prevención de ataques cibernéticos y a sus riesgos. Y combinándolo con el primer concepto, podemos decir que los ciudadanos, el gobierno y las organizaciones privadas, como las empresas, tienen estos activos que son vulnerables, que pueden ser sistemas de información y estos actores deben buscar su protección. A esos métodos, herramientas o procesos empleados son los que llamamos ciberseguridad. Ahora bien, en la actualidad encontramos que el espacio virtual se ha vuelto muy concurrido y a la vez, por su gran cantidad de datos e información, un ataque podría resultar muy peligroso en la sociedad. Por ejemplo, el ataque hacia el sistema de un gobierno o incluso a un sistema bancario, y con esto la identidad e integridad de las personas está expuesta. Por eso es tan importante hablar de ciberseguridad. Y bueno, con todo esto dicho, Adri, coméntanos un poco sobre cuáles son las problemáticas de manera general sobre la ciberseguridad. Gracias, Sim, por este concepto sobre la ciberseguridad. Y bueno, las problemáticas de ciberseguridad más comunes son los ciberataques que, en palabras de John Snowden, ha definido como una ofensiva dirigida a sistemas informáticos, redes, infraestructura o dispositivos personales para alterar, robar o destruir sistemas informáticos. Es decir, es un ataque ejecutado por ciberdelincuentes para cumplir un objetivo, ya sea el daño a dispositivos electrónicos, estos pueden ser teléfonos móviles inteligentes, televisores inteligentes o cualquier dispositivo que se encuentre dentro de la categoría del Internet de las Cosas. Existen muchos ciberataques, por mencionar algunos se encuentran el ataque 2, Denial of Service, que sobrecarga el sistema informático para que no pueda dar más servicios, el Ping of Death Attacks, en donde se utilizan la IP para provocar bloqueos y así interrumpir los servicios. El phishing attacks, en donde se mandan correos de fuentes supuestamente confiables, pero en realidad es una copia que el atacante utiliza para obtener los datos personales. También está el malware attack, mucho más conocido, que es la instalación de softwares no autorizados y comienzan a dañar el dispositivo mientras se replica en Internet para afectar a la mayor cantidad de personas. Y por último, no solo los ciberataques son los únicos que ponen en riesgo a los usuarios. También existen prácticas de riesgo que utilizan los ciberdelincuentes como el sexting, roaming, crypto-hacking o secuestro del dispositivo, tipo scarring, errores tipográficos al escribir los dominios, cybersquatting, apropiación de nombres de dominios por medio del registro del nombre ante la OMPI, entre muchos otros. Y bueno, Pau, ante estos riesgos latentes cada vez más comunes, ¿qué es lo que se ha realizado en México para poder prevenirlos? Muchas gracias por darnos el panorama general, Adri. Como bien podemos imaginar, estos problemas, por su naturaleza, trascienden fronteras, por lo que todos los gobiernos deben poner especial atención a este tema
Y en el caso de México se lanzó la Estrategia Nacional de Ciberseguridad en 2017, que se mantiene vigente en la actualidad. Y a grandes rasgos establece la visión del Estado mexicano frente a este fenómeno a través del reconocimiento de la importancia de las tecnologías de la información y la comunicación como un factor de desarrollo tanto político, social y económico. Esto es claramente el crecimiento y relevancia que han cobrado en los últimos años en todos los sectores sociales, como bien nos mencionaba Sin cuando nos dio la definición. Y bueno, también esta estrategia reconoce los riesgos que conlleva el uso de las tecnologías, como ya nos mencionabas, y claro, los ciberdelitos, ¿no? Que cabe mencionar que igual han ido en aumento. Así como la necesidad de una cultura general de ciberseguridad. Tomando todo esto en cuenta, define los objetivos estratégicos que son la economía e innovación, las instituciones públicas, la seguridad nacional, la seguridad pública y la sociedad y derechos. Y bueno, o sea, también se definen los ejes a seguir, que van desde la cultura de la ciberseguridad hasta el marco jurídico, y los principios rectores, que son la perspectiva de derechos humanos, un enfoque basado en la gestión de riesgos y la colaboración multidisciplinaria y de múltiples actores para alcanzar estos objetivos que ya les mencionaba. Bueno, igual identifica a los actores involucrados tanto en el espacio físico como digital y pone sobre la mesa los esfuerzos que se deben dar entre individuos, sociedad civil y organizaciones privadas en conjunto. Y bueno, ese es el panorama que tenemos actualmente. Como podemos ver, se trata de una propuesta más bien teórica que práctica, por lo que no sé si realmente pueda ayudar a hacer frente a los problemas actuales del país. ¿Qué opinas tú sobre esto, Adri? Bueno, de acuerdo con la recopilación de datos en la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares, llevada a cabo en 2019, que se encuentra en Estrategia de Ciberseguridad en México, hecha por American Chambers México. Entre los problemas más comunes por usuarios de Internet en México se encuentran el exceso de información no deseada, que afecta al 25.5% de los usuarios, mensajes de personas desconocidas, que afectan al 20.3%, infección de virus, que afecta al 13.1%, fraudes con información financiera personal, que afecta al 4%, y la violación de la privacidad, que afecta al 3.1%. Además, como resultado de la pandemia de COVID, se ha formado una nueva realidad en donde las actividades económicas y relaciones humanas se han trasladado al espacio digital, principalmente las pymes, que son las que han optado más por esta migración al espacio digital, ya que les resulta más eficiente y reduce costos en ciertas actividades. Por otra parte, actividades realizadas en forma presencial de la burocracia gubernamental, como diversos trámites que los ciudadanos realizan en su vida cotidiana, también se han trasladado al espacio digital, por lo que el gobierno, para respaldar la seguridad tanto del comercio digital como sector público y a las personas en general, han establecido procesos e instituciones que regulen y garanticen la seguridad de estos datos personales. Sí, ¿nos podrías comentar más sobre estas instituciones? Por supuesto que sí, Adri. En México podemos encontrar una subcomisión de ciberseguridad perteneciente a la Comisión Intersecretarial de Desarrollo del Gobierno Electrónico. Esta subcomisión se aprobó en 2017 y entre sus participantes se encuentran dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, ya que de esa forma puede resultar mucho más fácil llevar a cabo la Estrategia Nacional de Ciberseguridad. ¿Por qué? Porque se tiene una perspectiva mucho más integral, una visión desde el ángulo del sector privado, desde el gobierno, los académicos y la sociedad civil. También se encuentra la Asociación Mexicana de Ciberseguridad, que no es del gobierno, sino que es una empresa que ofrece la capacitación, consultoría, servicios y te orienta en las soluciones ante un ciberataque, con la finalidad de fomentar la cultura de la ciberseguridad, principalmente en el ámbito empresarial de cualquier sector en México. Y bueno, así como esta asociación, se han sumado otros pequeños corporativos. Un ejemplo es Eight Lawyers, que de igual forma pues brinda capacitaciones, asistencia para asegurar la seguridad de la tecnología en sus clientes. Y en el caso específico de la Ciudad de México, existe una unidad cibernética que se formó en 2013 que realiza un monitoreo o especie de patrullaje para evitar cualquier delito que ponga en riesgo la integridad de los habitantes de la Ciudad de México. Finalmente, tenemos que hay una policía cibernética de la Secretaría de la Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México,
que de igual forma busca prevenir estos delitos. Sin embargo, estas instituciones realmente tienen una vinculación jurídica y esta es la pregunta que yo dejaría sobre la mesa. Muchas gracias. Muy buena pregunta, Sin. Bueno, pues muchas gracias por compartir sus conocimientos sobre el tema. Sin duda hemos tenido que adaptarnos al nuevo panorama digital que ha sobrepasado las capacidades de decisión de los gobiernos, ya que como vimos se pusieron en marcha acciones como la Estrategia Nacional de Ciberseguridad para precisamente evolucionar conforme a las necesidades de la sociedad en torno a la ciberseguridad. Entonces, yo diría que su papel es regular y controlar ese espacio en aras de la seguridad de los usuarios principalmente, ya que si bien se han mudado prácticas como el comercio, que benefician a muchos actores, también ha dado lugar a nuevos tipos de delitos que hay que controlar. Y bueno, en mi opinión, el esfuerzo que se ha hecho hasta el momento es un buen comienzo. La preocupación, las iniciativas mostradas y la colaboración con las instituciones nos ofrecen un marco de seguridad, aunque claramente aún queda mucho por trabajar. Es importante tener un espacio digital seguro para todos los usuarios, no solo para la metrópoli, como vimos en el caso de la Ciudad de México, porque también se debe ver como una oportunidad de crecimiento nacional. Eso sería todo. Sí, Pau, justamente la realidad es que la innovación tecnológica presiona a las instituciones y a los gobiernos a interesarse y estar mejor equipados en términos de ciberseguridad. Sin embargo, los ciberataques, a mi perspectiva, también se van innovando y eso es lo que hoy en día genera tales problemáticas que ya hemos abordado en esta charla. Eso es todo por mi parte. Muchas gracias, Pau y Sin, por estar en esta mesa. Y bueno, aún queda mucho por hacer por parte de los gobiernos en combatir esta evolución de los problemas del espacio digital, como los ciberataques. Pero lo primero es abrir más espacios como este para concientizar y promover más la educación digital para que tanto los ciudadanos como los gobiernos trabajen en conjunto para conservar la seguridad y más en este contexto de pandemia que cada vez hace que nos digitalicemos más. Muchas gracias a todas las personas que están escuchando este podcast. Un capítulo más de Cafecito con Anonymous. Esperamos que hayan disfrutado del tema y que les haya incitado a interesarse más en estos temas que sin duda son parte de nuestro día a día.